especial justicia social. Pero si nos ponemos a pensar, ha sido un camino largo, un recorrido difícil, que empezó en el Perú en 1911, cuando se pronuncia el primer manifiesto que pedía la igualdad de derechos civiles y políticos para la mujer. Este fue el punto de partida, el acta de nacimiento del feminismo. Hoy vamos a hablar de esos primeros años de lucha y una de las principales protagonistas de esta historia es María Jesús Alvarado. Fue ella quien dio ese famoso discurso y fue quien fundó la primera institución feminista del Perú. Fue una gran educadora y en todas las escuelas e instituciones que fundó trabajó bajo una premisa fundamental para adquirir la igualdad de los derechos de la mujer: educación para el trabajo. Conozcamos más de la vida de María Jesús Alvarado. Yo soy Paul Vega y esto es Sucedió en el Perú. María Jesús Alvarado nació en un momento especialmente dramático para la historia del país, justo un año antes de que estalle la guerra con Chile. Nació en Chincha y desde muy niña siempre escuchaba historias acerca de la esclavitud y los padecimientos que sufrieron los negros en las haciendas de los alrededores de su casa. El matrimonio de sus padres fue, como muchos en aquella época, un matrimonio arreglado por conveniencia. El matrimonio arreglado de sus padres, al parecer, marcaría profundamente a María Jesús. En un pasaje de su novela Nuevas Cumbres, que tiene mucho de autobiográfica, dice lo siguiente: yo solo comprendo la unión entre el hombre y la mujer por la ternura noble y pura, que elevada sobre el grosero sensualismo y las bajas pasiones, mantiene una perfecta armonía en un ambiente de libertad, de igualdad, de respeto mutuo. El endiosamiento de uno y la esclavitud del otro no es modalidad racional y noble. Con la guerra, un fuerte contingente de chilenos ingresa a Chincha e instalan un cuartel militar. Ese episodio es central porque van a incluso llevarse alhajas y bienes de los templos. Hay un proceso de guerrillas. Los propietarios de haciendas en algunos casos van a pagar cupos para que no les quiten sus propiedades o bienes, en otros casos van a apoyar las guerrillas. Es un momento bien dramático de la historia del país, ¿no? Terrible crisis de la guerra con Chile, María Jesús viaja con su madre a Lima y se asientan en la capital en condiciones muy difíciles. Para esto su padre ya se había ido de Chincha y había ido a buscar trabajo a Pacasmayo, donde había fallecido. Antes de venir a establecerse definitivamente a Lima con su madre, María Jesús ya había visitado la capital. Su madre, al parecer, era una persona muy culta, que gustaba mucho de la lectura y de las artes, y venía a Lima para asistir a las famosas veladas literarias. Esta
Estas eran tertulias donde se juntaban personajes famosos tales como Florinda Mato, Mercedes Cabello, Ricardo Palma, la argentina Juana Manuela Gorriti, entre otros. Las reuniones tenían lugar aquí, en la casa de Juana Manuela Gorriti, en la esquina de Ocoña con Camaná. Y ahí es donde se juntaban todas las escritoras importantes de cine del siglo XIX. La visión de las mujeres era aún bastante cercana a la colonial. Digamos, el estereotipo de una mujer era una mujer que tenía que conseguir marido, que era frívola, vivía para hacer la apariencia, ¿no? Y una serie de galas y de encantos externos, pero poco hacia adentro. La madre se convierte en la educadora de su hija. Es una mujer culta y está formando a la mujer para convertirse en una futura buena madre. Entonces está educando su pensamiento, le está incentivando a leer, en una época en que había mucha desconfianza desde la iglesia hacia la mujer lectora. Cuando María Jesús llega a Lima, debió encontrar una ciudad devastada, ocupada por el enemigo o en todo caso recientemente ocupada. Todo esto, como es natural, la afecta muchísimo. Le preocupaba la decadencia de la patria por el desastre que nos había dejado la guerra. El mérito de María Jesús es que de alguna manera retoma lo que venía siendo un movimiento incipiente de mujeres antes de la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico para las mujeres significa un gran retroceso. Las mujeres escritoras como Mercedes Cabello o Florinda Mato, que publicaban y escribían regularmente, tienen que detener su producción y empezar a recoger fondos para las causas de la guerra. La guerra paraliza todo el país, a sus intelectuales y sobre todo a este grupo de valiosas mujeres. Las mujeres entran a apoyar la guerra, de alguna manera, la resistencia, ¿no? Ahí tenemos figuras como la de Soy Aurora Cáceres, pero también, si uno ve los registros de las reuniones que hay acá en Lima, en el teatro, lo que ahora es el Teatro Segura, si uno mira la relación, ve que quienes van asistiendo a esta recaudación de fondos son casi todas las escritoras de la época. María Jesús es el puente entre lo que se interrumpe con la guerra del Pacífico y ella recupera, ¿no es cierto?, lo que se venía trabajando. Este es el colegio Teresa González de Fanning, que perenniza el nombre de quien fuera una gran educadora. Luego de la Guerra del Pacífico, la situación de muchas mujeres de clase alta y también de clase media se vio perjudicada. Muchas se enviudaron, otras se quedaron sin recursos y la única manera que encontraron de salir adelante fue la enseñanza. Es así como empiezan a aparecer en Lima una gran cantidad de colegios o institutos laicos particulares dedicados a la enseñanza. El ejemplo de Teresa González de Fanning es muy ilustrador. Ella fue una precursora de la educación integral de la mujer enfocada hacia su liberación. Teresa González fue la viuda del marino Juan Fanning, quien murió heroicamente defendiendo a Lima en la batalla de Miraflores. En 1881 ella funda el famoso Liceo Fanning, donde puso en práctica todas sus innovadoras teorías acerca de la educación. Una serie de mujeres que estaban formando pequeñas escuelas y apostaban por o enseñar o ser directoras de escuelas fiscales municipales en aquel momento o fundar algo propio. Teresa González de Fanning tiene un comentario acerca de la dificilísima vida de estos establecimientos particulares y dada la mala situación